Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Arriola, mejor conocido en el bajo mundo como Chocho, y estás viendo Agua Cerveza. Gracias por detenerte en mi canal, en el cual siempre voy a estar haciendo un review de una cerveza artesanal de preferencia. Fíjate que en mi primer video mucha gente se mostró interesada a través de los comentarios en la cerveza Vighi di Vela de Cervecería Los Cuentos, que es una Chocolate Stout. Pues en esta ocasión, para seguir en esa misma pauta, te voy a presentar una cerveza inglesa increíble. Sé que a muchos se les va a antojar. Es la cerveza Organic Chocolate Stout, claro, de Cervecería Samuel Smith. Es una maravilla. Para empezar, esta cerveza cuenta con una clasificación vegana, ya que en su producción y en su embotellado no utilizan ningún producto de origen animal, ni siquiera para la goma de la etiqueta. ¡Qué maravilla!, ¿no? Es creación de Samuel Smith Brewery, quienes son la cervecería más antigua del condado de Yorkshire en el Reino Unido. Fundada en 1758, esta casa cervecera se ha esmerado por preservar el método tradicional de hacer cerveza, pero su verdadera fama creció cuando llegó en 1980 a los Estados Unidos. Llegó ya de una manera comercial porque ya se la empezaba a conocer, y esto aumentó impresionantemente el dar a conocer la forma tradicional, porque estos amigos de Samuel Smith han tratado de preservar cada uno de los ingredientes, cada una de las selecciones de los lúpulos, incluso la fermentación, el agua que utilizan, y bueno, son una maravilla. Asentados en el pueblo de Tadcaster, esta cervecería tiene su propio pozo de agua de más de 85 pies de profundidad, y eso, junto con una levadura que data de hace más de 100 años, han dado una calidad impresionante a sus cervezas. Los procesos que utilizan para la fermentación en cubos abiertos en 2 niveles para el trasvase han sido inspiración de muchos cerveceros artesanales que empezaron esta tendencia, como les decía, en Estados Unidos desde los 80. Esta cervecería, Samuel Smith, han sido de tanta influencia para los cerveceros como, digamos, los Beatles son para la música moderna. She loves you, yeah, yeah, yeah. Ahora bien, no todo es color de rosa. Junto con su idea de preservar los métodos originales y que esto se siente y se viva la experiencia como fue desde 1940, digamos, los bares que operan, creo que son alrededor de 200 bares en el Reino Unido, tienen una decoración única. Es como si te estuvieras trasladando a los años 40. Todo lo mantienen en maderas de caoba, todo lo mantienen con lámparas en unas partes de queroseno, inclusive muros de arcilla, en fin, tienen una decoración padrísima, pero también han cometido algunas cositas que para mi gusto están un poco salidas. Estamos en el siglo XXI y no permiten que haya pantallas donde se transmitan deportes, no permiten que se escuche música en vivo, y ¿qué crees? No permiten que puedas utilizar tu dispositivo, ya sea tableta, ya sea celular. No les encanta eso. Más sin embargo, esto no demerita la calidad de las 14 bebidas que esta casa cervecera produce. Todas son excepcionales, todas guardan una calidad en sus procesos, en sus ingredientes, que las hacen de las mejores del mundo. Pues bien, toda esa calidad la vas a encontrar en la Organic Chocolate Stout, que es una ale de 5 grados de alcohol por volumen, 28 unidades de amargor, IBU, y se recomienda tomarla entre 10 y 12 grados, no muy fría para que no pierda las cualidades, que el frío no te impacte de otra manera el sabor increíble que tiene. Vamos a probarla. No sin antes comentarte que su diseño, su presentación es hermoso. Todas las etiquetas de Samuel Smith Brewery tienen un estilo muy retro, muy elaborado. En este caso presentan, te lo muestro, en este caso presentan una vaina Theobroma cacao, que es la planta de la cual se extrae el chocolate. Entonces es su ingrediente principal, desde la misma etiqueta lo mencionan, y quiero pensar que así va a saber de exquisita. Ahora sí, ya, sin tanto rollo, vamos a abrirla. Se me hace agua en la boca. ¡Wow! ¿Qué tal,
Tiene un color chocolate muy, pero muy oscuro, es muy opaco, es un negro opaco. Y la espuma es beige, persistente, muy cremosa. Está preciosa. Las notas aromáticas. Fíjense que huele el agua, le alcanzo a oler notas minerales y debe de ser por el agua de Tannencaster. Pero sí, definitivamente malta tostada, chocolate, pero es diferente, es como un chocolate caramelo, como Hershey's, se lo juro. Algo de miel, dulce de leche, me parece percibirle. Y vaya que le metí la nariz dentro, ¿eh? Huele muy rico, es como un gran postre. Ay, qué rica está. Está riquísima, de verdad. Wow, te invito a que la pruebes. Tiene un sabor que persiste al final, se queda muy a cocoa, muy a chocolate, y el amargor es casi nulo, casi nulo. Yo siento que a las personas que les parece muy fuerte la cerveza artesanal, esta les parecería buenísima porque es casi nulo el amargor. Me encantó, me encantó. Y es un perfecto acompañante de un buen postre. Así que miren, déjenme les presumo para que se les haga agua en la boca. La voy a acompañar con una rebanada de chocolate amargo. Vamos a ver qué tal está. No solamente va a realzar el sabor, sino que es perfecta para una buena tarde. Es que es increíble, es súper sedosa, me encantó. Yo te invito a que la pruebes. Fíjense que incluso en la página oficial, que aquí pongo la información para que la busques, dan recetas que se preparan con esta cerveza. Unas son unos brownies preparados con la Organic Chocolate Stout y también un tiramisú. ¿Te puedes imaginar qué delicia? Vamos a darnos el tiempo, mi esposa y yo, de prepararlo y luego les cuento qué tal. Por lo pronto, les digo, esta cerveza está digna de mis aplausos y quisiera que la pruebes. Es algo difícil de conseguir aquí en México, pero definitivamente ya la puedes ordenar en línea. Así que trata de buscarla y no te la pierdas. Muchas gracias por estar en mi canal. Déjame tus comentarios. Me encanta leer tus comentarios, responderte. Y pues aquí te espero en mi próximo video, en donde te voy a presentar unas cervezas que me trajeron unos amigos de Los Ángeles, riquísimas y sobre todo con un diseño increíble. Ya las vas a ver. Quédate en Agua Cerveza.